Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a estar conversando con Silvia Ribeiro del grupo ETC sobre la última encíclica del Papa Francisco a propósito del medio ambiente y otras sorpresas más. No se vayan, regresamos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en la Contracorriente, nos da muchísimo gusto que sigan con nosotros y hoy en la noche vamos a conversar con Silvia Ribeiro. Silvia Ribeiro es la directora para América Latina del grupo ETC, Erosión, Tecnología, Concentración. En un breve momento nos va a explicar en qué consiste. Ella ha sido asesora del gobierno boliviano en cuestiones de medio ambiente y participó muy activamente en el proceso que culminó con la última encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Silvia, muy buenas noches, muchas gracias por venir aquí a Contracorriente. Hola, buenas noches a ti, Luis, y a todos los que esperemos nos estén escuchando. Se me olvidó decir que naciste en Uruguay, fuiste exilada política en Suecia, estás avecindada en México, así es. Aunque nunca te podemos ver aquí, porque estás viajando todo el tiempo, Sí, incluido el Vaticano. Así es. Comencemos por el principio. ¿Por qué no nos explicas muy brevemente qué es el Grupo ETC en el que participas? El Grupo ETC es una organización internacional de la sociedad civil pequeña, es una organización internacional que tiene su sede en Canadá. Tiene ya más de 30 años de trabajo, aunque nos llamamos ETC desde el 2001, y justamente trabajamos sobre el tema de la erosión, la tecnología y la concentración de las corporaciones, que muchos de estos temas son los que toman ahora en la encíclica, ¿no? Entonces, nosotros además de producir información, trabajamos con movimientos sociales, con organizaciones sociales, y es a través de todas estas relaciones, un poco de esta historia que nosotros terminamos vinculados a lo que fue el proceso que finalmente lleva a la encíclica sobre medio ambiente. Una encíclica que ha levantado un gran revuelo. El candidato presidencial republicano de Estados Unidos, precandidato, ¿verdad? Jeff Bush, ya se quejó, ¿no? Sí. Las empresas del carbón han expresado su malestar. Tú comenzaste a participar desde el comienzo en el que esto toma forma y que arranca con una reunión de movimientos populares con el Papa. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cuándo se realizó? ¿Quién asistió? Bueno, esta reunión fue del 27 al 29 de octubre, se hizo en Roma, en el Vaticano, y fueron 3 días de reunión fundamentalmente fueron 3 movimientos que confluyeron en ese momento. El movimiento campesino a través de la Vía Campesina y a iniciativa un poco convocados por el Movimiento Sin Tierra en Brasil, por el MST, el movimiento de los cartoneros en la Argentina, que ya tenían mucha relación con el propio Papa Francisco antes de ser Papa, con Bergoglio, y a través de lo que le llaman el movimiento de los trabajadores excluidos y el movimiento de alternativas de economía popular, porque son realmente trabajadores muy excluidos. Y a eso se sumó el movimiento de los sin techo, tanto en la Argentina como en Brasil, que también están vinculados a estos movimientos. Entonces, esta primera reunión que se hace en Roma se hace sobre tierra, trabajo y techo. TTT. De hecho, esa es la consigna de la reunión, es esa.
Y entonces, además de que los movimientos primero tienen una serie de discusiones para ver qué le van a plantear al Papa, y eso es planteado por estos movimientos, y el Papa hace un discurso largo, por supuesto no es improvisado, pero es muy informal, tiene una reunión directa con los movimientos, en donde empieza diciendo, bueno, cuando digo que todos los seres humanos tienen que tener tierra, trabajo y techo, dicen que soy un papa comunista. Así dijo. Así dijo, ese es exactamente lo que dice. De hecho, al día siguiente Newsweek en Estados Unidos titula su página de internet, "El Papa niega que es comunista". Evidentemente una manipulación. Pero entonces en esa reunión él se reúne no solo con movimientos, sino como el Papa lo dice y los movimientos lo dicen, y lo dice luego Ignacio Ramonet, que es uno de los que participaron allí. ¿Por qué no nos cuentas muy brevemente quién es él? Ignacio Ramonet es el fundador de Le Monde Diplomatique, que es un periodista, digamos, muy conocido a nivel mundial, que ha creado, digamos, una de las líneas de periodismo crítico que acompañan a muchos otros, como con quien estoy sentada en este momento, y Este Esfuerzo y muchos otros. Pero lo que Ignacio Ramonet, entonces, que acude ahí justamente cuando él relata esto, que lo relata y luego se publica en La Jornada, dice, bueno, no solamente son movimientos, no solamente son campesinos sin tierra y trabajadores, sino que son de todos estos movimientos en lucha, y vienen al Papa a plantearle su situación, pero también su lucha, su resistencia, y el Papa realmente los acoge y además manifiesta ampliamente su beneplácito de estar con estos movimientos, y aclara que realmente que él reconoce que no solo son la mayoría del planeta, sino que la suerte de los pobres es a lo que debería dedicarse la Iglesia para restablecer un poco los derechos de todos, ¿no? ¿Fue alguien de México a ese encuentro, Silvia? Sí, a ese encuentro fue, bueno, el obispo Raúl Vera. Él no iba como parte de los movimientos, sino como obispo, porque se le pidió a los movimientos, esto fue un arreglo con el Consejo de Justicia y Paz y con la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, que fueron los que coorganizaron este encuentro, y entonces se le pide que inviten a ciertos obispos en América Latina, y él es uno de los obispos señalados por movimientos de América Latina para asistir a este encuentro. Entonces estaba el obispo Raúl Vera, pero además estaban también Martín Esparza del Sindicato Mexicano de Electricistas, estaba Madrigal de la Juan José Madrigal de la CENTE, sección 18 de Michoacán, de la sección 18 de Michoacán, estaba bueno, yo fui también invitada no por México sino a nivel latinoamericano por los movimientos. Estaba también Víctor López del Centro Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, había, digamos así, una serie de representantes. De hecho, justo cuando esto sucede en octubre, hacía un mes de que había sucedido la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y es al día siguiente de este encuentro que el Papa se manifiesta sobre eso, en parte porque la delegación de movimientos le pide al Papa que se manifieste sobre ello, ¿no? Y el Papa lo hace. Pero además, digamos, estos son los que van desde México, digamos, ¿no? Van no solamente de América Latina, la mayoría son de América Latina, pero van también de África, de Asia, de otros continentes, de Medio Oriente, y no todos los que van ni siquiera son católicos, ni siquiera todos son creyentes, porque lo que se entiende es de que el Papa es una figura de gran relevancia internacional y él tiene una apertura a escuchar la situación y las demandas de los movimientos, y eso es lo que sucede, ¿no? Y van también mandatarios como... Claro, a esa misma reunión, no a la reunión de movimientos, sino a la reunión con el Papa, llega el presidente de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Entonces él llega a la reunión, porque a él le parece muy importante, y el Vaticano no lo recibe como mandatario oficial de otro país, o sea, como el presidente de otro país que hace una visita a un Estado, sino que llega a la reunión, que es dentro del Vaticano, y en el Vaticano él está en una esquina de la sala hasta que el Papa se da cuenta que él está allí y lo invita a sentarse a su lado, ¿no? Pero entonces eso muestra un poco
Lo cuento no solo como anécdota, sino porque realmente muestra un poco que el Vaticano es una institución difícil, que todavía sigue teniendo esta relación, diría yo, con los indios, pero también con los movimientos, con la gente común. De hecho, los guardias del Vaticano estaban muy nerviosos de ver tanto desarrapado, desheredado, que no estaba vestido de traje y con todas sus galas. Y de hecho cambian 8 veces el protocolo porque no están seguros de la seguridad del Papa en esa reunión de movimientos sociales. ¿Cómo cuántas gentes habían ahí? Había aproximadamente unas 200 personas en esa reunión y en la reunión de los movimientos hubo un poco más de gente porque no todos pudimos entrar al Vaticano, sí a la misa que ofició el Papa en ese momento y que de hecho en esa misa participaron sacerdotes indígenas que iban, por ejemplo, como representantes de la Vía Campesina en Guatemala y en otros que participaron como parte, oficiaron parte de esa misa. Ahí sí hubo, digamos, una participación más amplia, pero ya en la reunión fue un poco menor. Entonces es hasta el momento en que el Papa le invita a Evo Morales a sentarse a su lado, que lo reconoce como un mandatario, ¿no? Y mientras que el Vaticano cambia el protocolo y de hecho no quiere que el Papa salude a los movimientos, pero el Papa Francisco se sale del protocolo y crea un malestar de seguridad y le da la mano y cruza unas palabras con cada uno de los 200 delegados. Participantes que están ahí, sí. ¿Se fue la reunión en eso? El final de la reunión se atrasó, sí, y fue nada más, cada uno le podía decir 3 palabras. Ya los movimientos le habían dado su mensaje como movimientos, ¿no? Bueno, esta es la primera etapa, entonces. Bueno, de hecho es como, para llegar a esta etapa significó todo una articulación de movimientos anterior, o sea, se empieza a gestar como un año antes, y es la preocupación que tienen los movimientos de que la Pontificia Academia del Vaticano de Ciencias, la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, es una ciencia terriblemente reaccionaria, es una academia que promueve los transgénicos, que del cambio climático promueve las peores cosas, o sea, por ejemplo, la geoingeniería, los mercados de carbono. Entonces es un intento desde los movimientos que se dirigen al Consejo de Justicia y Paz, que es el que está más abierto a las reivindicaciones sociales y que es presidido por el cardenal Turkson, se refieren a esto para decir, bueno, tenemos que llegar con un mensaje diferente, con los movimientos con los que incluso el Papa ya ha trabajado en Argentina. Y eso se empieza a gestar como un año antes del encuentro. De hecho, hay una demanda enorme de los movimientos para asistir a este encuentro. Entonces, tiene que haber un proceso de selección muy cuidado porque no se puede alojar a tanta gente, pero si hubiera sido por los movimientos, será posiblemente como el que ahora va a suceder en Bolivia, que es el segundo encuentro de movimientos sociales con el Papa, al que se esperan 1.500 participantes. ¿Y qué va a ser cuándo? Va a ser del 7 al 9 de julio en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. O sea, que hoy los movimientos antisistema, en lugar de viajar a Caracas o en lugar de viajar a La Habana, viajan al Vaticano. ¿Qué te parece si vamos a hacer una pequeña pausa? Y amigos, los invitamos a que sigan con nosotros para seguir esta conversación con Silvia Ribeiro sobre la última encíclica del Papa Francisco. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Hola, soy Alexa Pauls. Soy la coordinadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. En esta 9ª edición del certamen convocamos con el tema Política de drogas, desafíos y nuevas perspectivas. El premio está abierto para diferentes medios de comunicación, como televisión, radio, prensa escrita, fotografías y caricaturas. Te invito a revisar las bases en la página web, que es www.papwr.org. La fecha del cierre de la convocatoria es el 1 de octubre de este año. Anímate a postular. Gracias. Felicidades a Rompevientos por el 3er aniversario, felicidades por diferentes razones, por su valentía, por el ejercicio de la libertad de expresión en un momento en donde la libertad de expresión es un bien escaso, y por su creatividad en el manejo del periodismo intelectual. Felicidades. Un saludo a los amigos y amigas que
forman parte de Rompeviento, a la comunidad Rompeviento. Por este tercer aniversario no es fácil llegar, más cuando hay todo en contra, ¿no? Cuando hay que romper viento, cuando hay que ir a contracorriente. Y bueno, ya es todo un logro y les deseo larga vida y salud. Felicidades. En este tercer aniversario, como diría el clásico a rompeviento, arriba y adelante. Estamos ya de vuelta en la contracorriente, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando con Silvia Ribeiro a propósito de la última encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa, sobre el cuidado común de la casa. Silvia, nos acabas de escribir el primer tramo, ¿no? Que es este encuentro de movimientos populares y la resolución sobre las 3 T's, ¿no? Trabajo, techo, tierra, aunque comenzaban con tierra, ¿no? ¿Qué sigue de allí? ¿Cómo se sigue procesando, digamos, el mundo de diálogo que permite aterrizar en una encíclica de esta naturaleza? Bueno, ahí, digamos, yo voy a hablar de alguna de las vertientes. Seguramente hay muchas vertientes, no quiero decir que esta haya sido la única, pero creo que es desconocida y yo en lo personal pienso que fue sumamente relevante. Ahí los movimientos, francamente son los movimientos, estos sobre todo el MTE de Argentina y el MST de Brasil, organizan varias cartas que luego se le mandan al Papa, ¿no? Coordinadas en este caso por el MST. Una es sobre transgénicos, es una carta en donde le invitan a científicos críticos de Brasil, Argentina, y luego invitan también a Pat Mooney, el director de TC, que es Premio Nobel Alternativo, a Vandana Shiva, que también es Premio Nobel Alternativo, y a varios científicos, entre ellos Andrés Carrasco, que luego muere. De hecho es lo último que hace Andrés Carrasco, médico científico argentino, es escribir una carta que tiene 30 páginas explicándole al Papa Francisco por qué desde el punto de vista de la ciencia crítica debes asumir una posición crítica con el tema de transgénicos. Y no solamente sobre los transgénicos, sino también sobre los campesinos, sobre los acaparamientos de tierra, etc. Eso es una primera instancia. Luego hay otro momento que es antes, digamos, de la encíclica, en donde desde los movimientos se llama Campaña por la Demanda de Justicia Climática en Asia, esta iniciativa se toma en Asia, se hace también otra carta parecida, en donde los movimientos le expresan al Papa varios puntos de vista sobre el tema de cambio climático. Transgénicos básicamente desde América Latina. Y desde Asia, cambio climático. Cambio climático. Exactamente. Pero hay ahí también una contribución central, que es el documento que se elaboró entre Vía Campesina, GRAIN, también el grupo ETC de otra manera, de demostrar que el sistema alimentario agroindustrial, o sea, desde la agricultura hasta los supermercados, eran un punto nodal, causante del cambio climático, y que a su vez los campesinos eran una de las principales soluciones al cambio climático, no solamente en forma teórica, sino hoy. Y las dos cosas están recogidas en la encíclica. O sea, la agricultura campesina enfría el planeta. La agricultura campesina enfría el planeta. Él no lo dice de esa manera, pero sí reconoce que la agricultura campesina es una de las principales. Primero, en la encíclica hay un párrafo específico en donde reconoce que los campesinos y las comunidades campesinas e indígenas son los que proveen la mayor cantidad de alimentos al planeta, que usan la menor cantidad de recursos y que además a través del cuidado que hacen de los bosques, del agua, de la tierra, son los que pueden absorber la mayor cantidad de gases, ¿no? ¿Qué te parece si ahorita más adelante nos explicas las líneas generales de lo que contempla la encíclica y nos terminas de explicar por lo pronto el proceso, la genealogía, la génesis que bueno, entonces lleva en estas cartas, digamos, hay estas cartas, luego hay varias reuniones a esa altura, digamos así, lo que yo le llamaría los sectores más reaccionarios realmente dentro del Vaticano, que están representados en la Academia de Ciencias, la Pontificia Academia de Ciencias, organizan junto con la Academia de Ciencias Sociales
organizan una reunión del Papa con Ban Ki-moon, con el secretario general de Naciones Unidas, que tiene en esto una extraordinaria y equivocada parcialidad hacia el trabajo con los grandes filántropos como Bill Gates, etcétera, o sea, los filantrocapitalistas, y también con las transnacionales. Te lo cuento porque es el proceso como en donde ellos tratan de reacomodar el discurso y reasentar sus bases, y entonces ahí invitan a una serie ¿Ellos a quiénes te refieres? Me refiero a la Academia Pontificia de Ciencias Entonces hay y una de Ciencias Sociales, en donde ellos tratan de contrarrestar lo que creen que va a ser un mensaje sumamente social. El Papa anuncia en diciembre en Lima, en el convenio de cambio climático, anuncia que la encíclica se va a dedicar al cambio climático, además del ambiente. Él ya había dicho un poco antes, después del encuentro de movimientos sociales, que iba a ser una encíclica sobre medio ambiente, en general. Y luego en Lima anuncia que va a ser una encíclica sobre cambio climático y medio ambiente. La encíclica es mucho más que eso, pero ahora lo vamos a ver. De todas maneras, entonces, hay esta reunión que se hace en abril, a fin de abril, el 28 de abril, en donde llegan representantes de transnacionales, millonarios y grandes figurones de Naciones Unidas, como el economista Jeffrey Sachs, que es un poco el que coordina todo esto, y en donde tratan de convencer al Papa de la otra parte, digamos así, ¿no? Y seguramente le dan una serie de elementos y de datos, yo no puedo decir, digamos así, qué es lo que, hasta dónde influyen o no. Lo cierto es de que, bueno, la encíclica habla por sí misma, es un documento que se puede leer. Ellos tienen esta reunión en donde además invitan al Papa a que sea el que abra la sesión de Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable que se va a hacer a fin de septiembre en Nueva York, después de un proceso de más de 5 años, porque viene el proceso de Río +20, etcétera, y todo. O sea, es lo que va a sustituir a los objetivos de desarrollo del milenio. Y Naciones Unidas invita a que sea el Papa Francisco el que abra esa reunión, y qué es lo que va a suceder ahora en septiembre, ¿no? Entonces, le dan muchísima relevancia ya desde ese lugar, digamos, ¿no? A partir de eso también los movimientos, digamos, siguen en esa relación, pero no hay nuevas reuniones. Sí hay la Asamblea Mundial General de Cáritas, que es su 20ª asamblea. ¿Qué es Cáritas? Cáritas es una organización de la sociedad civil que trabaja con parroquias muy a nivel de base, tiene una enorme capilaridad en el mundo, está presente en 170 países en el mundo y tiene una asamblea cada 4 o 5 años, y esta era la 20ª asamblea. Entonces, en esa 20ª asamblea, Cáritas quiere recoger, una parte de Cáritas, quiere recoger la tarea con los movimientos. Entonces hacen una mesa en donde invitan al cardenal Torkson del Consejo de Justicia y Paz, a mí y a otros, por ejemplo, a una representante de Palestina, etcétera, a hablar de estos problemas de medio ambiente y cambio climático nuevamente. Pero también ahí vuelve a entrar Jeffrey Sachs y a dar su versión desde el punto de vista así del poder y de las transnacionales y de los millonarios del mundo, al que él no habla de eso, pero es la visión que representa, ¿no? Entonces, es como si todo esto estuviera todo el tiempo en disputa. Esta asamblea de Cáritas sucede del 12 al 15 de mayo en Roma y parte también dentro del Vaticano. O sea, hay un proceso que arranca con los movimientos populares por tratar de influir la agenda del Estado Vaticano y de la Iglesia como institución, pero también vemos del otro lado, del lado del mundo empresarial, del lado de los sectores más conservadores, una iniciativa por influir lo que iba a ser esta encíclica. Hay una disputa en forma. Hay una disputa que, bueno, digamos, los que hemos estado un poco más cerca la sentimos claramente, o sea que es como se manda una carta, entonces inmediatamente viene otra iniciativa y después hay una respuesta, etcétera, y bueno, incluso dentro de organizaciones como Cáritas, que es tan amplia, se nota ahí toda la discusión. Incluso en la propia asamblea de Cáritas, un periodista del Vaticano me pregunta si todavía nosotros creemos que el cambio climático existe, que para mí era una pregunta absolutamente sobrepasada y que la encíclica además no deja dudas sobre ello. Es como si hubiera dicho, no, bueno, desde el punto de vista de lo que piensa el Papa, ese tema está zanjado. El cambio climático existe y es producto de las actividades industriales de los seres humanos, ¿no?
Bueno, la encíclica es un documento muy amplio, ¿no? Abarca distintos temas, el cambio climático, tú lo has señalado, los pueblos indígenas, la minería, transgénicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo resumirías tú, Silvia, las principales puntos que expresa? Y una pregunta anterior, ¿a quién va dirigida esa encíclica? Bueno, vamos a decir, yo creo que esta encíclica se refiere a los puntos claves principales que tenemos en este momento en el planeta que enfrentar casi en cualquier lugar en donde estemos. Y por eso mismo él la dirige y lo dice expresamente, se dirige no solamente a la religión católica, ni siquiera incluso solo a la religión cristiana, sino que él la dirige a todas los representantes de todas las religiones y además incluye a todos aquellos de buena fe, incluso aquellos que no se mencionan dentro de ninguna, no se eligen dentro de ninguna religión. Entonces él en realidad está diciendo, estoy hablando de un tema que es tan importante que no es para un pequeño grupo o los que profesan cierta religión, sino que es básicamente para todos los habitantes del planeta. Eso es lo que él dice, ¿no? Es un documento a todos. Es un documento a no todos. No solo al mundo de los creyentes católicos. Exactamente. Y tiene algunas características sobre eso, que es que está escrito con un lenguaje sumamente sencillo, aunque habla de temas muy complicados. Es un lenguaje muy directo, no es un lenguaje técnico, es muy ameno y es muy poético, lo cual a veces sorprende, digamos, ¿no? Él tiene repetidas alusiones a San Francisco de Asís, obviamente, por eso él se llama Papa Francisco, ¿no? Y de hecho la encíclica se llama Laudato Si, alabado seas, que se refiere a los trabajos de San Francisco de Asís, y él además introduce el término que lo usa varias veces de hermana madre tierra, en donde de alguna manera hace un lazo con justamente esta reunión en donde se encuentra con Evo Morales y el tema, digamos, de la madre tierra y de los derechos de la madre tierra, ¿no? Entonces él lo hace el vínculo entre este nuevo lenguaje de la madre tierra, de los pueblos que reclaman su pertenencia de la tierra, los pueblos indígenas campesinos, con San Francisco de Asís. Y rescata, por supuesto, otras tradiciones dentro de la iglesia, pero estos son como las vertientes principales, digamos, con los que alimenta la encíclica, ¿no? La encíclica se llama Sobre el cuidado de la casa común. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa y al regresar nos explicas un poco el significado de estos conceptos? Los invitamos a que continúen con nosotros aquí en La Contracorriente. Volvemos en muy breves instantes. The name's Bond. James Bond. Yo creo que nosotros, si miramos la realidad desde los discursos de los dirigentes, estamos viendo una realidad. Si miramos la realidad desde lo que hace la gente común, bueno, ahí estamos en otro lugar. A mí, todo bien con Evo, pero lo que me importa es las comunidades aymaras, lo que están haciendo. Y te lo podría llevar a Chiapas eso. Los comunicados están muy bien, pero a mí me interesa lo que pasa en las comunidades, en Morelia, en la realidad, en La Garrucha, ¿verdad? En Oventic, eso es lo que me interesa. Porque ahí es donde está la base de un proceso. Entonces tenemos, y los que somos periodistas tenemos también esa tarea, ¿no? Y tú lo sabes, de mostrarle a la gente que detrás de esos discursos, detrás de esos comunicados, detrás de las grandes declaraciones, hay gente común, organizada, peleando para hacer un mundo distinto o para resistir o para cambiar sus vidas.
Porque si todo se redujera al discurso de los famosos, estamos reproduciendo el sistema, culturalmente por lo menos. Y creo que tenemos que ir un poquito más allá. Esa es por lo menos mi ambición, mi deseo, ¿no? Estamos ya de vuelta aquí en La Contracorriente conversando con Silvia Ribeiro. Qué bueno que siguen con nosotros. Silvia, antes de irnos al corte, te preguntábamos sobre el contenido central de esta encíclica. Una encíclica, muy brevemente, ¿en qué consistiría? Bueno, una encíclica es un documento que hacen autoridades de la Iglesia, en general son papales, digamos, ¿no? Sobre temas que consideran de gran relevancia y sobre el que de alguna manera quieren ordenar sus ideas y ofrecerlas a toda la Iglesia para que las implemente. Solo que en este caso yo creo que esta encíclica va a trascender ampliamente los círculos no solo católicos, sino incluso los círculos religiosos, para llegar a mucho más, ¿no? Porque de hecho la encíclica plantea cosas que van mucho más allá que incluso posicionamientos de Naciones Unidas, lo cual es absolutamente absurdo y habla de lo mal que está Naciones Unidas. A ver, comencemos por el cambio climático. Hay toda una corriente en el mundo incluso de la ciencia, que plantea que el cambio climático no existe, que es una invención para regular o para frenar el proceso de desarrollo industrial, ¿no? Hay novelas como las de Michael Crichton, ¿no? El que es escritor célebre porque hizo series como series de esas que luego vemos en la otra televisión, no en esta, ¿verdad? Donde se habla de quienes luchan contra el cambio climático como de ecoterroristas, ¿no? Que ponen en peligro a la humanidad. Bueno, ¿cómo es que este asunto se ha vuelto tan relevante y cómo te explicas tú que haya llegado hasta el Vaticano? Bueno, la verdad, lamentablemente, la razón por la que el tema se ha vuelto tan relevante es porque el cambio climático existe y cada vez está peor. Entonces yo creo que es una cosa inocultable. De hecho, aquí en México lo hemos estado viendo. Es verdad que hay cambios que son particulares, estacionales, o pueden haber tormentas más fuertes o menos fuertes en un momento, pero lo cierto es de que el avance de, por ejemplo, huracanes donde no los había, etcétera, o sea, el desastre climático se ha hecho sentir, inundaciones, sequías muy prolongadas, de tal manera que es tan grave que la gente no lo puede ocultar. Nosotros ya estamos hablando de decenas de miles de migrantes climáticos, que ya han tenido que salir por los cambios justamente de clima en sus lugares, ¿no? Entonces, todo eso, además de que, como tú dices antes, había una discusión, pero ahora quizás solo brevemente mencionar de que hay un claro rastreo de esa posición a las transnacionales del petróleo, que le pagaron a 23 institutos pseudocientíficos en Estados Unidos, por ejemplo el Cato Institute, el American Enterprise Institute, o sea, son institutos que producen informes científicos para demostrar eso que tú estás diciendo. De alguna manera, cada vez hay menos crédito de ese tipo de institutos, y bueno, claro, hay otros que dicen con razón de que el clima es algo imprevisible y entonces también hablar de cambio climático podría ser cuestionado y no vienen desde el lado de las petroleras. Sin embargo, hay un hecho incontrovertido y que es sobre lo que más se apoya el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es la cantidad de partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, que jamás, nunca en la historia conocida ha habido tal cantidad y que es uno de los factores fundamentales que contribuyen al cambio climático, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre eso, se habla de la temperatura, de eso, pero no la cantidad de partes por millón de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, que en este momento llega a 400, en época preindustrial estaba por abajo de 200,
y se habla de 280 como lo máximo y estamos llegando a 400. ¿no? O sea, el cambio climático existe. El cambio climático existe. Pero ¿por qué le preocupa a un organismo como la Iglesia y a los movimientos sociales? Bueno, a los movimientos sociales les preocupa por los impactos que tiene, pero además porque hay toda una serie, digamos así, de maniobras desde el punto de vista de los impactos concretos. Para empezar, es lo que más preocupa es, por ejemplo, la falta de rendimiento de las cosechas, las sequías, las lluvias, las inundaciones, en los movimientos urbanos, por ejemplo, en Buenos Aires, que es uno de los que empiezan acá, las tremendas inundaciones que han habido, que han paralizado la ciudad y que antes no existían, en Uruguay sequías prolongadísimas, hablando, digamos, de esa zona, pero podríamos hablar acá de las tremendas tormentas que ha habido. Han habido huracanes en Florianópolis, que es un balneario en Brasil donde jamás nunca ha habido huracanes. Entonces, no es que les preocupe, perdón, está mal dicho, no es que a los movimientos les preocupe que haya huracanes en Florianópolis, la verdad que no. A los movimientos lo que les preocupa es el efecto que está teniendo todo eso, sobre todo sobre las comunidades indígenas, campesinas, la gente, los pobres de la ciudad, que son los que más sufren de eso. Y es a partir de eso que se empieza a gestar, junto con los movimientos ambientalistas, los movimientos que hay, las redes que hay hoy en día de justicia climática, en donde se habla de una injusticia climática porque una de las cosas justamente que yo planteo en las reuniones que han habido posteriormente con el Papa es que en este momento nosotros tenemos una situación absurda de inequidad en el mundo, eso lo dicen todos, hasta los economistas oficiales, en donde el 80% de la población del mundo tiene el 5.5% de la riqueza. Entonces, eso quiere decir que el otro 20%, y esto sí se recoge en la encíclica, está haciendo un uso absolutamente, brutalmente desproporcionado. No es lo mismo riqueza... Un uso de los recursos naturales y de la energía. Perdón, exactamente, sí. Okay. Gracias por hacerlo. No, es que son cosas que además realmente son casi inconcebibles, o sea, que el 80% de la humanidad se conforme con el 5% de la riqueza y en recursos a lo mejor son 10 o 15, pero de todas maneras hay una muy ínfima minoría que está haciendo uso de todo, y es esa ínfima minoría los que han provocado el cambio climático. Entonces el Papa lo que recoge en la encíclica y los movimientos lo que recogen es el tema de la inequidad, el tema de las consecuencias, el tema de que muchas de las cosas que se sufren hoy en día, que van desde la mala alimentación, la contaminación con agrotóxicos, el avance de las industrias extractivas, de minería, también las de petróleo, que todo eso está justificado por una ínfima minoría que a su vez es la que está provocando el cambio climático, que posiblemente es la devastación ambiental más grande de la historia de la humanidad. No ha habido algo similar. ¿Que es una encíclica que parte del proceso de la desigualdad? Definitivamente el tema de la desigualdad es uno de los hilos rojos de la encíclica, y si hay algo que la encíclica pone muy en claro, y por eso digo, casi que parte del sentido común, ¿cómo es posible que no esté tan claramente dicho en Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos en una situación de grave devastación ambiental y da ejemplos del agua, de la biodiversidad, de la desaparición de los bosques, de la desaparición de las especies oceánicas y de mares, o sea, da una serie de ejemplos sobre esto, los agrotóxicos, habla de esto de la contaminación, de los pueblos fumigados, que él conoce muy bien porque está en la Argentina, o sea, nombra todo esto, pero además le dice a qué se debe, y entonces dice, esto se debe a la inequidad, está junto. El destino del planeta va junto al destino de los pobres, al destino de los explotados, que son los que más lo sufren. ¿Habla de explotados? Habla de los más marginados. Sí, de los marginados, no utiliza el concepto de explotación. Utiliza el ejemplo de explotación y sobreexplotación de los recursos naturales, etcétera, aunque no y habla de pobres, pero no dice explotados los pobres, aunque sí dice que son víctimas de ese mismo, que hay un continuo entre la explotación de la gente y la explotación de la naturaleza, y de hecho él habla de una ecología integral, habla de una ecología social, ambiental, integral, habla de justicia intergeneracional. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que no es solamente lo que hagamos hoy aquí, sino cómo van a sufrir las generaciones futuras, que es
el concepto que sale de toda la discusión en Naciones Unidas de lo que hoy se llama malamente desarrollo sustentable, digamos, ¿no? Pero él habla de la necesidad de que lo que se haga hoy tenga en cuenta a todas las generaciones que siguen y que se debe preservar, digamos, el planeta y las bases del planeta para que puedan seguir viviendo no solamente todos los seres humanos, sino que el otro acento que pone la encíclica es la comunidad. Entonces él habla de la comunidad urbana, la comunidad campesina, la comunidad indígena, la comunidad de los seres humanos y de las seres humanas, porque también habla de género. Entonces, él habla de todo esto y dice, esto es lo que tenemos que recuperar. Y pone el dedo sobre la llaga, así sin ninguna duda, y habla. Estamos ante la globalización de un modelo tecnocrático. ¿Así lo dice? Sí. Estamos ante la globalización de un modelo tecnocrático. Sí, estamos ante la globalización de un paradigma tecnocrático, dice él, tecnocientífico y tecnocrático, que junto a las finanzas se ha apropiado del destino del planeta y por tanto sobre eso estamos sufriendo todos por una minoría. Y habla de la inequidad en la mayoría de la gente, en donde se refiere muchas veces a los pobres urbanos, a los campesinos, a los indígenas, pero además habla de la inequidad entre países. Tiene no un capítulo, pero varios puntos sobre la deuda ecológica de los países del norte y de las minorías que han explotado. ¿Qué significa lo de la deuda ecológica? Bueno, como lo pone, la deuda ecológica es un concepto que por supuesto no viene de la Iglesia, viene de otros, por ejemplo, entre otros de Joan Martínez Alier y de otros, en donde hablan de que la explotación de los recursos y de la naturaleza ha generado una deuda entre los, digamos, los que lo han usufructuado, que sobre todo son países del norte que se han industrializado y países del sur que no lo han hecho, y que por lo tanto los países del norte, que están en este 20% de esa población que usa la mayoría de los recursos, países del norte en un genérico. El Papa no hace tanto la división como la hacen los que sí hablan de la economía ecológica y de la deuda ecológica, pero sí habla de inequidad entre países. Incluso se refiere a las negociaciones concretas que están en curso, las negociaciones de cambio climático, que se esperan definir en París ahora en la conferencia de las partes de cambio climático, y se refiere a todo eso y dice, cuidado, tenemos que enfrentar el tema del cambio climático con decisión, pero teniendo en cuenta la inequidad entre países. O sea, por retomar el título del último libro de Naomi Klein, la periodista canadiense que ha narrado la historia de los movimientos altermundistas, etcétera, etcétera, el clima importa. Definitivamente, sí, lo pone como un punto central. ¿Qué te parece si dejamos aquí la conversación en este segmento y los invitamos a que regresen para las conclusiones de este programa? Volvemos en muy breves instantes. Resistencia es miedo, ¿sí? Y cuando se está parado aquí y se sale y están ustedes mirando, todo el mundo siente miedo, es inevitable. Lo que hay que hacer es ser real con lo que siento. Si siento miedo, siento miedo. No voy a fingir que no siento miedo. Eso es lo que hacen los malos actores, fingen. Fingir es una cosa, actuar es otra.
Estamos ya en este segmento final del programa. Vamos a comenzar a tratar de encontrar algunas conclusiones sobre este documento tan trascendente, Silvia. Antes de irnos al corte, tú nos hablabas, o yo te hacía una referencia a propósito de Naomi Klein, ¿no? Tú nos decías lo del Guardian. Sí, bueno, The Guardian publica ayer, el periódico inglés. El periódico inglés The Guardian publica ayer una nota en donde dice, el Papa ya parece Naomi Klein con sotana. Entonces, de hecho, dice así textualmente. Y es curioso, la semana próxima, el 2 y el 3 de julio, Naomi Klein se va a encontrar en el Vaticano para un seminario en donde la invitan el Consejo de Justicia y Paz para proseguir esta discusión, ¿no? Yo creo que va a ser interesante. Entre otras cosas porque el Papa, además de que deja claro que él se basa en la ciencia, el Papa tiene una crítica muy fuerte en la encíclica al paradigma tecnocrático globalizado y a la apropiación que de ello han hecho una minoría, habla de él, se refiere, lo dice, a las paradigma finanzas tecnocrático globalizado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿Qué es un paradigma? ¿Por qué no comenzamos por ahí? Digamos, al modelo, a la meta, un poco a lo que sería el modelo de qué tipo de técnica, ¿no? Y entonces él dice que la mayor parte o muchas de las técnicas que se usan son destructivas con la gente y con el ambiente, que incluso crean desocupación, ¿no? Habla de eso como parte de los trabajadores también. Entonces, él dice que además esto se ha globalizado y está en manos de poca gente. Y es justo decir que el Papa no es ludita en absoluto, de hecho... Ludita, o sea, que están en contra de las máquinas, que estás hablando del movimiento que tiene algunas simpatías conocidas, que destruía, digamos, las expresiones del progreso. El Papa no está en contra de la tecnología y de la ciencia, de hecho dice que pueden ayudar. Hubiéramos querido que fuera más fuerte en el tema de transgénicos, aunque él en el tema de transgénicos dice que es necesario una ciencia independiente y hacer análisis independientes para saber realmente qué es lo que está pasando, o sea y habla de que se deben sentar todos los afectados a hablar del tema, ¿no? O sea, pero en otros temas sí hace una crítica muy fuerte, y uno de los temas que más critica en el tema de cambio climático, de la tecnología, del sobreconsumo, además es lo que es los mercados de carbono. Mercados de carbono, ¿qué significa eso? Los mercados de carbono... No estás hablando del lugar donde venden el carbón para los anafres, ¿verdad? De las quesadillas. No, exactamente. ¿Qué el dióxido eso? de carbono que va a la atmósfera, que lo producen sobre todo las industrias y el sistema agrario industrial, este dióxido de carbono se supone que puede ser absorbido por ecosistemas como la tierra, los océanos, los bosques, ¿no? Y de hecho lo hacen. Lo que pasa es que eso ha creado un carbono en donde los que emiten le venden el derecho de secuestrar carbono en esos lugares naturales, y se supone que eso entonces compensa que unos pueden en un lugar contaminar porque otros lo van a absorber. Eso no está probado desde el punto de vista científico, o sea que realmente el ecosistema y no ha dado ningún resultado. Y el Papa justamente lo que dice que los mercados de carbono no tienen ningún efecto real para ayudar a combatir el cambio climático, y aumentan los mercados especulativos. Y durante varios puntos en la encíclica él habla en contra de los sistemas financieros especulativos, habla de la crisis. A lo mejor le preguntan por el Banco Ambrosiano. Bueno, él ha sido muy crítico del Banco Vaticano. De hecho, han salido varias cosas en donde han dicho, él habla de nuevo de San Francisco de Asís y dice que el Banco Vaticano no debería promover el lucro, digamos así, él lo ha criticado. O sea, estamos ante otro programa por delante. Otro programa. Pero nos dices, hay una crítica muy fuerte sobre los mercados de carbono. Los mercados de carbono, que es una falsa solución, y él dice, no, hay que ir a bajar el consumo, cambiar las fuentes de energía. Habla de las energías renovables y habla de los campesinos y de los indígenas como campesinos e indígenas, que está en el origen de este movimiento
¿no? Sí. El encuentro de movimientos populares que se realizó Ajá. ahí mismo en el Vaticano. Sí. ¿Qué dice sobre el mundo rural? Digamos? Bueno, sobre el mundo rural, él habla muy claramente, de hecho, por ejemplo, habla de la necesidad de conservar las semillas y habla contra las semillas estériles, o sea, contra las semillas Terminator, que les decimos nosotros, que no permiten que la semilla se vuelva a usar. Y habla sobre todo del papel fundamental de los campesinos, como los que alimentan a la mayor parte de la población, usan la menor cantidad de los recursos, cuidan el agua y son los que pueden realmente hacer una alternativa real de otras formas de consumo más justas, incluso no solo habla de mejores con el ambiente. Y lo mismo sobre los indígenas, a los que usa la palabra aborígenes. Otras veces habla de comunidades tradicionales, en donde dice que las comunidades indígenas, las comunidades tradicionales, son un factor fundamental para conservar el suelo, para conservar el medio ambiente, para conservar la diversidad, la biodiversidad, y que los proyectos mineros, extractivos y otros que los están echando de los territorios, incluso habla de los transgénicos como un factor de expulsión de la gente del campo, y que esto, por ejemplo, es un proceso equivocado y que además debe ser revisado, ¿no? O sea, hay una defensa explícita del mundo campesino y del mundo indígena. Sí, hay una defensa muy clara que se repite varias veces dentro de la encíclica en varios párrafos en donde él habla de la comunidad urbana, pero en particular de la comunidad rural y de la comunidad indígena, a los que, como el Papa es argentino, llama aborígenes. Pero Silvia, tradicionalmente la Iglesia Católica ha sido asociada con oscurantismo, con freno del progreso, con oposición a la ciencia. ¿No hay el peligro de que esta encíclica sea leída desde esa clave? Bueno, el Papa es posible, como tú lo dices, pero él se manifiesta en varios párrafos, sobre todo en la parte de tecnología, haciendo una defensa de la necesidad de la ciencia y la tecnología y diciendo no queremos volver a la época de las cavernas, de hecho usa esa expresión. La tecnología y la ciencia nos pueden dar muchas cosas, dice él, pero entonces él pone varias condiciones. Pone una condición que la nombra explícitamente, que es el principio de precaución, y habla del principio de precaución ¿Qué tal cual. ¿Qué significa que el principio de precaución? Que significa que si no sabemos lo que va a suceder y no sabemos las consecuencias que va a tener, abstenernos de usarlo hasta conocerlas, ¿no? Por ejemplo, una medicina. Por ejemplo, una medicina, de ahí viene de hecho el principio de precaución, viene del ámbito médico y luego se aplica al medio ambiente. Pero entonces él habla, tanto en el tema de transgénicos como en varios otros temas de la devastación ambiental, dice que se basan justamente en de que los afectados no pueden participar. Entonces reclama que tiene que haber una democracia real con participación de los afectados y donde las comunidades, que son los que principalmente conservan la biodiversidad, el agua, los bosques, deben tener una opinión muy importante. Derecho a la consulta. Derecho a la consulta, a la información y a que no se decida por arriba de ellos y sacándolos de su cultura. Hay un párrafo en donde dice explícitamente la pérdida de una cultura indígena, porque está hablando de eso, la pérdida de una cultura es igual o quizás más importante que la pérdida de cualquier parte del medio ambiente, porque es ahí donde está una forma de relación diferente y eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, lo que quiero decir es de que él hace un equilibrio, digamos, entre defender lo que puede aportar la ciencia y la tecnología, incluso habla de la robótica, de la nanotecnología, habla de muchas cosas en particular, a las que dice, sí, nos pueden aportar cosas, pero solo si hay una democracia real, un control de las corporaciones y de las finanzas. Reclama que el Estado tiene que recuperar su función pública y que no sean los intereses económicos de las transnacionales y del ámbito financiero los que decidan las políticas, lo dice así. Y al final incluso hace llamado a una reorganización del plano internacional, o sea, a Naciones Unidas, diciendo que se tiene que fortalecer un sistema multilateral que tenga en cuenta todo esto y que sea capaz de llevar adelante los intereses de los realmente afectados y de los pobres y del medio ambiente para las generaciones futuras, oponiéndolo a los grandes poderes económicos, digamos, ¿no? Entonces, creo que no se puede, digamos, en ese sentido hablar de un oscurantismo, digamos. En un minuto, Silvia, ¿qué sigue
en el terreno práctico? ¿Cuáles son las siguientes reuniones, los siguientes debates? Bueno, lo que sigue inmediatamente es, habrá esta reunión del Papa con Naomi Klein, que creo que va a producir, no es con sotana y sin sotana. Con sotana y sin sotana, exactamente, y creo que va a ser importante. No es solo con el Papa, es un seminario en el que ella participa, donde tendrá oportunidad de intercambiar, sobre todo con los integrantes del Consejo Vaticano de Justicia y Paz, que son quienes han promovido todo esto. ¿Y qué más sigue? Luego, del 7 al 9, es la reunión de los movimientos sociales, el segundo encuentro de movimientos sociales en Bolivia, en Santa Cruz, al que asistirá el Papa el día 9, luego de una pequeña... Que por cierto no va a pasar por México, pero bueno, esa es otra historia, te estoy distrayendo. No va a pasar por México. Y luego, y luego de eso viene la cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, que se hará en septiembre y que abrirá el Papa, y también el convenio de cambio climático a fin de año. En todos esos momentos que no son religiosos ni de la Iglesia, el Papa va a tener un papel, y sobre todo los movimientos que van a estar recogiendo de todo esto. Silvia, muchísimas gracias. Tu llamado es a cuidar la casa común. Definitivamente. Te agradecemos mucho tu presencia aquí, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar hoy A Contracorriente. Los invitamos la semana que viene para estar a la misma hora detrás de la pantalla por la misma sintonía, y ya saben, a continuación, lo que Rompevientos se llevó con la muy brillante conducción de Jesús Taylor. Nos vemos la semana que entra. Mm-hmm.